¿Qué pasa cuando unos padres se enteran de que su hija egoísta ha estado pagando todas sus cuentas? Mi familia me llamó la egoísta durante 18 años. Lo que no sabían era que, durante los últimos 730 días, yo había estado pagando, en secreto, cada una de sus cuentas. Todo empezó cuando tenía 9 años. Gané $100 en una venta de garage y mi mamá me obligó a darle $80 a mi hermano Beto porque, según ella, quedármelo sería egoísta. Esa palabra me siguió a todas partes. ¿Saqué una buena calificación? Egoísta por no darle clases particulares a mi hermano. ¿Me compré algo bonito? Egoísta por no pensar primero en la familia. Hace 2 años, por fin conseguí un trabajo estable. Esa misma semana mi mamá me llamó llorando. Los iban a desalojar. Mi hermano Beto había perdido otro trabajo. El novio de mi mamá la había dejado y necesitaban $3 de inmediato o se quedarían en la calle. Pero ya sé que no vas a ayudar, me dijo entre lágrimas. Eres demasiado egoísta como para que te importe si tu propia familia se queda en la calle. Así que lo pagué a sus espaldas. Solo que no les dije que fui yo. Estaba tan harta de pagar por todo y que encima me llamaran egoísta que mentí. Mi cumpleaños número 27 fue cuando todo se desmoronó. Llegué a su casa, de hecho, estaba emocionada porque tenía una oportunidad de inversión para mi hermano. Un ingreso pasivo que lo habría acomodado durante años. Pero cuando Beto abrió la puerta, lo primero que dijo no fue feliz cumpleaños. Fue, hasta que llegas. Oye, ¿mi mamá te dijo lo de mi laptop? Me le quedé viendo, confundida. Él rodó los ojos. Mi MacBook se descompuso hace 3 meses. Mi mamá dijo que te diría que me compraras una nueva por tu cumpleaños. Me miró las manos, que estaban vacías. ¿En serio se te olvidó? ¿Qué tan egoísta puedes ser? Mi mamá apareció a su lado. Tu hermano necesita cosas y tú solo piensas en ti misma. Estaban parados en la entrada de la casa que por pagaba, usando ropa que por había financiado, a punto de comer comida que por había comprado, y llamándome egoísta. Todavía no tenían ni idea. El mes pasado mi mamá subió fotos de su fin de semana en el spa. Beto se compró un equipo de videojuegos nuevo. Todo mientras me llamaban egoísta por manejar el mismo carro durante 5 años. Tu hermano acaba de perder su trabajo, continuó mi mamá. ¿Cómo esperas que sobrevivamos si ni siquiera ayudas a tu propia familia? Si tan solo supieran quién los había mantenido fuera de la calle durante 2 años. De repente, me dieron mi regalo de cumpleaños. Era un cupón para una malteada en Burger King. Soy intolerante a la lactosa, y ellos lo sabían. 2 años desangrándome económicamente por esta gente, y me dieron un cupón para algo que me enfermaría. Me di la vuelta, primero porque necesitaba respirar. Pero sentada en mi carro, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, me di cuenta de que estaban a punto de descubrirlo todo. Sentía las piernas como gelatina mientras caminaba de regreso a la entrada. Pero mi mente estaba cristalina. Oye, Beto, le dije cuando abrió la puerta, con una voz tan tranquila que me asustó a mí misma. Una pregunta rápida. ¿Quién paga la cuenta de tu celular? Pues, el novio de mi mamá, ¿no? Lo dijo como si yo fuera tonta por preguntar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Interesante. ¿Y el gas? ¿El seguro médico? ¿Esas entregas de comida de $100 los fines de semana? Vi cómo su cara cambiaba. La confusión se instalaba, su sonrisa burlona se desvanecía, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas que no cuadraba. ¿Y tú, mamá? Continué mientras ella aparecía, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. ¿Quién paga exactamente la renta aquí? ¿El seguro del carro? ¿Ese recibo de la luz que curiosamente nunca llega tarde? El silencio era ensordecedor. Se voltearon a ver el uno al otro y juro que podía ver sus cerebros trabajando, atando los cabos de 2 años de mentiras. La boca de mi mamá se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo como un pez feo boqueando por aire. Espera, susurró mientras el color desaparecía de su rostro. Pero, ¿tú dijiste que Beto pagaba? ¿Y tú me dijiste que el novio de mi mamá? La voz de Beto se quebró, de verdad, como la de un adolescente. El momento de la revelación fue hermoso y aterrador. Sus ojos se abrieron como platos, sus rostros pálidos como el papel. Y pude ver cómo la verdad los golpeaba como un golpe físico. Su hija la egoísta, aquella de la que se burlaban, a la que le exigían y a la que insultaban, había sido su salvavidas. Cada cuenta, cada pago. La voz de mi mamá era apenas audible. Tú has estado. No la dejé terminar. Simplemente me di la vuelta y me alejé, dejándolos parados en esa puerta, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me volteaba hacia ellos. Y mamá, voy a cancelar todo, a menos que me hagas un favor. Haré lo que sea. Su voz era desesperada. Entonces nos vemos en el enlace de abajo, mamá. Ahí está el resto de esta historia. Volví a mi carro y saqué mi teléfono antes de poder arrepentirme. Me temblaban tanto las manos que casi lo tiró 2 veces mientras abría la aplicación de almacenamiento en la nube. La carpeta estaba justo ahí, etiquetada como gastos familiares 2022 hasta 2024, con cada recibo, estado de cuenta y confirmación de pago automático, todo organizado por mes. Había estado llevando un registro de todo sin saber muy bien por qué. Quizás una parte de mí sabía que este día llegaría.
El total acumulado al final hizo que se me revolviera el estómago. Presioné el botón de compartir, copié el enlace y abrí un nuevo mensaje de texto para mi mamá. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de enviar durante unos 10 segundos mientras mi corazón golpeaba mis costillas. Luego lo presioné y vi cómo la palabra entregado aparecía debajo del mensaje. Arranqué el carro y me alejé de su casa, revisando el espejo retrovisor como si estuviera escapando de la escena de un crimen. 3 minutos después, mi teléfono se volvió loco. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla, luego el de Beto, luego el de mi mamá otra vez. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz mientras me concentraba en conducir, con los nudillos blancos sobre el volante. El teléfono seguía vibrando en el portavasos, una y otra vez, como una avispa enojada atrapada en un frasco. Para cuando llegué a mi edificio 20 minutos después, tenía 7 llamadas perdidas y la notificación del buzón de voz no dejaba de sonar. Me quedé en mi lugar de estacionamiento por un minuto, solo respirando, antes de tomar mi teléfono y entrar. Mi departamento se sentía diferente, más silencioso, como si el aire hubiera cambiado. Me serví un vaso de agua y me lo tomé todo de un trago. Luego lo volví a llenar y me senté en mi sillón. El icono del buzón de voz me miraba desde la pantalla. Tomé otro sorbo de agua y presioné reproducir en el primero. La voz de mi mamá sonó aguda y llena de pánico, preguntando si esto era real. Si de verdad yo había estado pagando todo este tiempo. ¿Por qué no se los dije? ¿Cómo pude guardar este secreto? Sus palabras se atropellaban tan rápido que apenas podía entender algunas. El mensaje se cortó al minuto. Revisé la hora del segundo mensaje, 20 minutos después del primero. Este era completamente diferente. Su voz era dura ahora, enojada, acusándome de mentirles y manipularlos al mantenerlo todo en secreto. Dijo que los había hecho ver como tontos, que lo había hecho a propósito para tener algo con qué restregarles en la cara. La palabra egoísta apareció 3 veces en un mensaje de 90 segundos. Borré ambos mensajes de voz y abrí mis textos. Beto había enviado 12 mensajes en la última media hora. Los primeros eran solo signos de interrogación y ¿qué diablos? ¿Y es real? Luego se hicieron más largos. Dijo que no entendía por qué los había ayudado así si solo iba a quitarles el tapete de debajo de los pies. Preguntó por qué les había dejado pensar que otras personas estaban pagando cuando era yo todo el tiempo. El último mensaje era una captura de pantalla de la página de resumen de la carpeta con el monto total resaltado y 3 signos de interrogación al lado. El número se veía aún más grande en su pantalla, como si verlo a través de sus ojos lo hiciera más real. 53.412 pesos en 2 años. Me había desangrado esa cantidad de dinero para mantenerlos a flote mientras me llamaban egoísta por no comprarle una laptop a Beto. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa de centro y abrí mi laptop. La página de administración de pagos automáticos cargó lentamente, mostrando cada pago recurrente que había configurado. El recibo de la luz, CFE, el agua, internet, las 2 líneas de celular, el seguro del carro de mi mamá, el seguro médico de Beto, el pago de la renta a su arrendador. 15 arreglos de pago automático diferentes, todos saliendo de mi cuenta de cheques en varios días del mes. Empecé a hacer clic en ellos uno por uno, cambiando la fecha de cancelación al final del ciclo de facturación actual. La mayoría se renovarían en 3 semanas, algunos en 4. No fue inmediato, no fui tan cruel, pero fue definitivo. Cada vez que confirmaba una cancelación aparecía un pequeño correo preguntando si estaba segura. Sí, estaba segura. Sí, quería terminar este pago. Sí. Entendía que el servicio se detendría. Cuando terminé, me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. El sol se había puesto. Me preparé un sándwich que realmente no quería, y me lo comí de pie en la cocina. Luego volví a sentarme y abrí un nuevo correo electrónico. Las palabras fluyeron más fácil de lo que esperaba. Expliqué que terminaría todo el apoyo financiero al final de los ciclos de facturación actuales, que tendrían que contactar a cada proveedor de servicios directamente para configurar sus propios arreglos de pago y que adjuntaba una lista de números de cuenta y fechas de vencimiento que necesitarían. Lo mantuve simple y factual, sin emoción, sin acusaciones, solo información. La hoja de cálculo adjunta tenía todo lo que necesitaban para hacerse cargo de sus propias cuentas. Lo leí 2 veces, corregí un error tipográfico y presioné enviar antes de poder dudar de mí misma otra vez. Mi teléfono vibró con más llamadas que no respondí. La mañana siguiente se sintió extraña, como si me hubiera despertado en una versión ligeramente diferente de mi vida. Fui a trabajar, asistí a reuniones y respondí correos, pero mi cerebro estaba en otro lugar. Durante mi hora de comida, saqué mi teléfono al estacionamiento y le llamé a Alexia. Contestó al segundo timbrazo. Le conté todo. La historia completa salió de golpe. Los pagos secretos, la confrontación de cumpleaños, la carpeta compartida, las cancelaciones, todo. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual necesitaba más de lo que creía. Cuando finalmente dejé de hablar, se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo que lo que hice no solo era razonable, sino probablemente demasiado generoso considerando cómo me habían tratado durante años. Escuchar a alguien más decirlo en voz alta aflojó algo en mi pecho. Me preguntó si había calculado la cantidad total y saqué mi hoja de cálculo allí mismo en mi teléfono. Ambas nos quedamos en silencio mirando el número. Era más que un carro decente, más que un año completo de mi renta, más de lo que había ahorrado para mí en todo ese periodo de 2 años. Alexia soltó un chiflido y dijo algunas groserías que no repetiré.
pero que me hicieron reír por primera vez en días. Le di las gracias y volví adentro, sintiéndome un poco más sólida que esa mañana. El trabajo terminó y conduje a casa, esperando a medias que mi departamento se viera igual que siempre, pero de alguna manera todavía se sentía diferente. Me puse ropa cómoda y calenté las sobras, tratando de fingir que era una noche normal. Entonces alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi mamá parada allí. Su rímel corrido por sus mejillas, su cabello desordenado como si hubiera estado pasando sus manos por él. Se me revolvió el estómago, pero abrí la puerta unos 15 centímetros, manteniendo mi cuerpo en el hueco. Me preguntó cómo pude hacerles esto, su voz quebrándose en cada palabra. Mantuve mi voz calmada y le dije que podíamos hablar una vez que hubiera tenido tiempo de revisar la carpeta e hiciera un plan real, pero que no discutiría mientras estuviera tan emocional. Trató de empujar, pero mantuve la puerta firme. Comenzó con el chantaje emocional, diciendo que éramos familia, y que la familia se cuida mutuamente, que no podía simplemente abandonarlos así. La ironía de que ella dijera eso después de 18 años de llamarme egoísta no pasó desapercibida. Le recordé lo del cupón de la malteada, ese regalo de cumpleaños para alguien intolerante a la lactosa que me dieron mientras yo pagaba por sus vidas enteras. Su cara se puso roja, pero yo ya estaba cerrando la puerta lenta y suavemente mientras ella seguía hablando. El cerrojo hizo clic y me quedé allí de espaldas a la puerta, escuchando sus pasos finalmente retirarse por el pasillo. Me quedé allí unos minutos después de que se fuera. Luego caminé a mi habitación y puse mi teléfono en silencio antes de prepararme para dormir. El sueño llegó a ratos, mi cerebro repitiendo la conversación de la puerta cada vez que comenzaba a quedarme dormida. Mi teléfono se iluminó alrededor de la 1 de la mañana con una llamada entrante de Beto y casi la ignoro, pero algo me hizo contestar. Su voz se escuchaba quebrada y arrastraba las palabras, de una manera que me dijo que había estado bebiendo. Seguía diciendo yo no sabía, repitiéndolo una y otra vez, que realmente pensaba que el novio de mi mamá cubría la renta, y que mi mamá le dijo que el dinero del trabajo de Beto cubría los servicios. Ambos se habían estado mintiendo el uno al otro sobre quién pagaba qué, mientras yo silenciosamente mantenía todo funcionando tras bambalinas. Me preguntó cuánto tiempo llevaba haciéndolo y cuando le dije 2 años, la línea se quedó en silencio excepto por su respiración. Luego empezó a llorar de verdad, diciendo que se sentía enfermo sabiendo cómo me habían llamado mientras yo los estaba salvando. Le dije que hablaríamos cuando estuviera sobrio y colgué antes de que pudiera decir algo más. A la mañana siguiente, abrí el sitio web de la compañía de administración de propiedades y encontré su página de contacto. Llamé al número principal de la oficina y pedí hablar con alguien sobre una propiedad en la calle Maple. La mujer que respondió me transfirió con Diana, la administradora de esa área, y le expliqué la situación lo más claramente que pude sin ponerme emocional. Le dije que había estado haciendo pagos informales a nombre de mi madre, pero que necesitaba retirarme de cualquier arreglo en el futuro. Diana buscó la cuenta e hizo algunas preguntas sobre fechas y montos de pago, su tono profesional y objetivo. Confirmó que el contrato de arrendamiento estaba solo a nombre de mi mamá, lo que significaba que mi mamá tendría que trabajar directamente con la oficina en cualquier plan de pago si se atrasaba. Diana me agradeció por el aviso y dijo que anotaría en la cuenta que yo ya no estaba involucrada. La llamada duró quizás 10 minutos, pero me temblaban las manos cuando colgué. Pasé mi hora de comida ese día buscando terapeutas especializados en problemas familiares y financieros. La mayoría de los lugares tenían listas de espera de semanas, pero encontré a un tipo llamado Dr. David que tenía un espacio en 4 días. Lo reservé a través de su sistema en línea, llenando los formularios de admisión allí mismo en mi carro antes de poder disuadirme a mí misma. Solo tener la cita programada hizo que algo se aflojara en mi pecho, como si finalmente estuviera dando pasos reales en lugar de solo reaccionar a lo que sea que me lanzaran. El correo de confirmación llegó 1 minuto después con la dirección de su consultorio y algunos papeles para llenar antes de la sesión. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá esa tarde. Un largo muro de texto que comenzaba con cómo ella había sacrificado todo para criarnos sola. Continuó sobre cómo tuvo múltiples trabajos cuando éramos niños, perdiéndose su propia vida, haciendo todo por sus hijos solo para que yo se lo restregara en la cara por dinero. El mensaje seguía, párrafo tras párrafo sobre lo malagradecida que era y cómo no podía creer que su propia hija abandonara a su familia de esa manera. Lo leí una vez, recordé lo que Alexia dijo sobre dejarla desahogarse en el vacío hasta que estuviera lista para una conversación real. Y guardé mi teléfono sin responder. Cada pocas horas enviaba otro mensaje, cada uno más enojado que el anterior, pero mantuve mi teléfono en silencio y no participé. Esa noche abrí mi laptop y revisé mis cuentas bancarias, todas, incluidas las que no había mirado en meses porque ya sabía que estaban vacías. Hice una hoja de cálculo con mis ingresos reales, mis gastos reales por sus cuentas incluidas, y lo que razonablemente podría ahorrar cada mes en el futuro. Los números que aparecieron eran asombrosos y deprimentes al mismo tiempo. Asombrosos porque realmente podía permitirme vivir cómodamente y ahorrar dinero. Deprimentes porque mostraban exactamente cuánto había descuidado mi propia estabilidad para mantenerlos a flote. Ya podría tener un guardadito de emergencia, podría haberme tomado unas vacaciones, podría haber reemplazado mis muebles viejos, o mejorado mi carro si hubiera querido. En lugar de eso, había estado viviendo al día mientras ellos compraban equipos de videojuegos y tomaban fines de semana de spa. 2 días después, Beto dejó un mensaje de voz que me tomó por sorpresa. Su voz sonaba más apagada de lo habitual, más genuina,
sin ese tono de derecho que me había acostumbrado a escuchar. Mencionó la oportunidad de inversión que yo había comentado antes de que todo explotara, diciendo que sabía que la había regado, pero que quería saber si aún podíamos hablar de eso algún día. Dijo que entendía si yo no estaba lista todavía, y que respetaría lo que decidiera. Guardé el mensaje, pero no le devolví la llamada. No porque estuviera siendo cruel, sino porque genuinamente no sabía qué decir todavía. El coraje todavía estaba demasiado fresco, y no confiaba en mí misma para tener esa conversación sin que se convirtiera en otra pelea. Diana me llamó la tarde siguiente mientras estaba en el trabajo. Dijo que mi mamá había ido a la oficina preguntando por arreglos de pago y parecía genuinamente sorprendida cuando Diana le explicó que, de hecho, tenía 3 meses de atraso. Mis pagos habían estado cubriendo la brecha entre lo que mi mamá pensaba que debía y lo que realmente se debía, y ahora ese colchón se había ido. Diana sugirió una junta formal con todas las partes presentes para aclarar quién era responsable de qué y para establecer un plan de pago realista. Su voz se mantuvo profesional todo el tiempo, pero pude escuchar la ligera frustración debajo. El tono de alguien que había lidiado con inquilinos difíciles antes y sabía exactamente lo que venía. Acepté asistir a la junta, pero dejé claro que solo iría como observadora para confirmar que me estaba retirando de cualquier responsabilidad financiera. Diana dijo que entendía y la programó para la siguiente semana, dándole tiempo a mi mamá para reunir los documentos financieros que necesitara y para enfrentar la realidad de su situación. Me envió una invitación de calendario con la fecha y la hora, y la acepté sabiendo que iba a ser incómodo pero necesario. Esto tenía que hacerse oficialmente, con testigos y documentación, para que no hubiera confusión más tarde sobre de qué era o no era responsable. Mi cita con el terapeuta llegó 4 días después de haberla reservado. El consultorio del doctor David estaba en un pequeño edificio profesional cerca del centro, el tipo de lugar con paredes beige neutras y pinturas de paisajes genéricas. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años, con gafas y una forma de hablar tranquila que me tranquilizó más rápido de lo que pensé posible. Le conté todo. La historia completa de ser llamada egoísta, los pagos secretos, la confrontación de cumpleaños, todo. Escuchó sin interrumpir y luego me ayudó a entender que mantener los pagos en secreto había sido mi forma de protegerme de sus chantajes emocionales, mientras seguía actuando por mi propia culpa sobre las obligaciones familiares. Me enseñó algo llamado la técnica del disco rayado para mantener los límites, donde simplemente repites la misma declaración calmada una y otra vez cuando alguien intenta presionarte, en lugar de dejarte arrastrar a discusiones o justificaciones. Al volver a mi carro después de esa sesión me sentí diferente, como si alguien me hubiera dado permiso para dejar de disculparme por cuidar de mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá preguntando si podía cubrir solo un mes más mientras ella se recuperaba, diciendo que había solicitado 3 trabajos y solo necesitaba un poco más de tiempo. Me senté en mi carro y usé el guión exacto que el doctor David me había dado, escribiendo que entendía que era difícil, pero que mi decisión era final, y que necesitaba trabajar con la administradora de la propiedad en los arreglos. Lo leí 2 veces antes de enviarlo, asegurándome de que el tono fuera firme pero no cruel. Luego guardé mi teléfono en mi bolso y conduje a casa sin esperar su respuesta. La junta en la administradora tuvo lugar 3 días después en una pequeña sala de conferencias que olía a café viejo y papel de fotocopiadora. Diana se sentó a la cabecera de la mesa con una carpeta gruesa frente a ella mientras mi mamá tomaba la silla frente a mí, ya secándose los ojos con un pañuelo antes de que alguien hablara. Beto estaba encorvado en el asiento de la esquina, viéndose más pequeño de lo habitual, su pierna rebotando bajo la mesa de esa manera nerviosa que tenía desde niño. Diana abrió la carpeta y comenzó a repasar los términos del contrato con esta voz calmada y profesional que hacía que todo sonara final y real. Sacó los registros de pago que mostraban cada mes durante los últimos 2 años, su dedo trazando las columnas mientras explicaba que la cuenta tenía ahora 4 meses de atraso ahora que mis pagos se habían detenido. El rostro de mi mamá pasó por unas 5 emociones diferentes, lágrimas corriendo por sus mejillas un segundo, luego la ira brillando en sus ojos al siguiente mientras seguía mirándonos a mí y a Diana como si una de nosotras fuera a decir de repente que todo era un error. Beto solo miraba la mesa, jugando con un hilo suelto en su manga, y noté lo joven que se veía en ese momento, como si hubiera rejuvenecido hasta ser el niño que solía esconderse detrás de mamá cuando las cosas se ponían difíciles. Diana expuso los números en términos simples, 4 meses de renta atrasada más el mes actual, y luego los pagos mensuales continuos que tendrían que venir directamente de ellos, no más benefactores misteriosos cubriendo las brechas. El silencio después de que terminó fue espeso e incómodo, roto solo por los sollozos de mi mamá y el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Saqué mi chequera, la que había traído específicamente para este momento, y escribí un cheque por $2 mientras todos miraban. Mi mano estaba firme aunque mi corazón latía con fuerza, e hice el cheque directamente a nombre de la compañía de administración, no a mi mamá, no a Beto, sino al negocio real propietario del edificio donde vivían. Lo deslicé sobre la mesa hacia Diana y expliqué mis condiciones con la misma voz calmada que había estado practicando con el doctor David, que este era un pago de transición único para ayudarlos a ponerse al día, pero solo si firmaban un plan de pago formal hoy, y transferían todos los servicios públicos a sus propios nombres en el plazo de 1 semana. Diana tomó el cheque y lo examinó.
Luego sacó un acuerdo de plan de pago de su carpeta y comenzó a llenar los espacios en blanco con fechas y montos. Mi mamá extendió la mano hacia el cheque como si fuera a tomarlo, pero Diana lo movió a su lado de la mesa y explicó que se quedaría en depósito hasta que se cumplieran todas las condiciones, haciendo esto oficial y vinculante en lugar de solo otra promesa familiar que podría romperse. Vi la cara de mi mamá cambiar mientras se daba cuenta de que este no era dinero que pudiera simplemente tomar y gastar como quisiera, que esta vez había reglas y consecuencias reales adjuntas. La voz de mi mamá salió aguda y enojada mientras discutía que $2 no eran suficientes, que necesitaban más tiempo, que yo estaba siendo cruel e irrazonable después de todo lo que ella había hecho por mí. Sus manos temblaban mientras señalaba los números en los papeles de Diana, tratando de argumentar que la cantidad era imposible de manejar. Pero Diana la interrumpió a mitad de la frase, su máscara profesional deslizándose lo suficiente para mostrar que había lidiado con inquilinos difíciles antes y no se estaba creyendo la actuación. Explicó de esta manera firme pero no cruel que $2 más un plan de pago estructurado era más que generoso dadas las circunstancias, que la mayoría de los propietarios ya habrían iniciado los procedimientos de desalojo, y que esta era su oportunidad de arreglar las cosas antes de que fuera necesaria una acción legal. Beto finalmente habló por primera vez desde que nos sentamos, su voz baja pero clara mientras decía que lo tomarían y resolverían el resto. Le lanzó a mi mamá una mirada que me dijo que habían estado teniendo sus propias peleas sobre esta situación, probablemente discusiones sobre quién se suponía que debía pagar qué y por qué ninguno de los dos había notado que las cuentas se estaban pagando realmente. Mi mamá abrió la boca para discutir más, pero Beto negó con la cabeza y alcanzó la pluma que Diana le ofrecía. Y algo en su rostro hizo que mi mamá se desinflara un poco. La lucha se le escapó cuando se dio cuenta de que no tenía otras opciones. Ambos firmaron el acuerdo del plan de pago mientras yo estaba sentada sintiendo esta extraña mezcla de alivio y tristeza, viéndolos poner sus nombres en un papel que los hacía responsables de sus propias vidas. Esa noche estaba preparando la cena en mi departamento cuando mi teléfono comenzó a explotar con notificaciones del chat grupal familiar en el que había olvidado que estaba. Mi mamá había enviado un largo mensaje a cada tío, tía y primo que teníamos, pintándose a sí misma como la víctima de mi crueldad repentina, alegando que los había abandonado en su momento de necesidad después de que ella había sacrificado todo para criarme. Los mensajes seguían llegando, cada uno más dramático que el anterior, hablando de lo egoísta que era y de cómo se suponía que la familia debía permanecer unida. Pero yo había visto venir esto desde 1 kilómetro de distancia, y ya había enviado mi propio mensaje a los familiares que realmente importaban, aquellos que me conocían desde pequeña y que podrían escuchar mi versión. Lo mantuve corto y factual, explicando que los había estado ayudando financieramente durante 2 años, pero que ahora necesitaba concentrarme en mi propia estabilidad. Nada dramático o acusatorio, solo la verdad expuesta claramente. Mi teléfono vibró con respuestas durante toda la noche, y la mayoría fueron de apoyo o al menos neutrales, diciéndome que entendían o que esperaban que pudiéramos arreglar las cosas. Algunas personas enviaron mensajes privados preguntando si estaba bien, y aprecié esos más que los que intentaban jugar al mediador. El drama de mi mamá rebotaba en la mayoría de la gente porque podían ver a través de él, y aquellos que creían su versión no eran personas cuyas opiniones me importaran de todos modos. A la mañana siguiente en el trabajo, estaba en medio de la revisión de un informe cuando sonó el teléfono de mi escritorio con una extensión interna que no reconocí. Contesté y escuché la voz de mi mamá al otro lado, lo cual me sorprendió porque nunca antes había llamado a mi oficina. Ni siquiera sabía mi número directo hasta donde yo sabía. Comenzó de inmediato con el chantaje emocional, su voz lo suficientemente alta como para que mi vecino de cubículo volteara, y me di cuenta de que debió haber llamado a la línea principal y de alguna manera la transfirieron. Le dije con calma que no podía hablar durante horas de trabajo y que necesitaba dejar de llamar, pero ella siguió, subiendo el tono y volviéndose más desesperada. Mi teléfono volvió a sonar 30 segundos después de que colgué, y luego otra vez, y estaba empezando a entrar en pánico por hacer una escena cuando Carlos de Recursos Humanos apareció en la entrada de mi cubículo. Aparentemente, la recepcionista que había recibido múltiples llamadas del mismo número exigiendo que la comunicaran conmigo lo había alertado. Le expliqué la situación lo más brevemente que pude, sintiendo cómo se me calentaba la cara de vergüenza. Pero Carlos solo asintió y tomó notas en su tableta. Me dijo que estaba documentando esto en mi expediente y que si ella continuaba tratando de contactarme en el trabajo, la compañía apoyaría mi límite y potencialmente involucraría a la seguridad del edificio. El alivio que sentí fue enorme. Tener un registro oficial de que esto no era solo drama familiar, sino acoso real que mi lugar de trabajo tomaba en serio. Esa tarde, Beto me envió un mensaje de texto pidiendo ayuda con su currículum porque estaba solicitando un puesto en un almacén que en realidad parecía prometedor. Requested Reads está ahora en Spotify. Revisa el enlace en la descripción o en los comentarios. El mensaje era cortés y directo, sin chantajes emocionales ni demandas. Solo una simple solicitud de ayuda práctica. Abrí una plantilla de currículum básica que había guardado desde hacía años y se la envié junto con algunos consejos sobre cómo resaltar la confiabilidad y la disposición para aprender en lugar de tratar de ocultar su historial de trabajo. Irregular. Mantuve mi respuesta práctica y breve.
dándole información útil real sin volver a caer en el papel de cuidadora donde haría todo por él. Se sintió como el equilibrio correcto, ayudándolo a ayudarse a sí mismo en lugar de solo entregarle soluciones que no apreciaría. Él respondió con un rápido gracias y no pidió nada más, lo cual era un progreso en comparación con cómo solían ir estas conversaciones. Parte de mí se preguntó si el golpe de realidad de la junta en la administradora había cambiado algo en él, haciéndole darse cuenta de que esta vez necesitaba intentarlo de verdad en lugar de solo depender del apoyo de otras personas. Mi mamá dejó un mensaje de voz más tarde esa noche que casi borro sin escuchar, pero la curiosidad me ganó y presioné reproducir. Su voz salió por el altavoz llamándome malagradecida y egoísta. Esa palabra otra vez, la que me había seguido durante 18 años como una maldición de la que no podía deshacerme. Continuó sobre cómo había renunciado a toda su vida para criarnos a mí y a Beto, cómo yo se lo debía todo. ¿Cómo podía ser tan cruel después de todo lo que ella había sacrificado? Pero algo era diferente esta vez mientras escuchaba su despotricar. La palabra egoísta golpeó mis oídos y simplemente rebotó en lugar de hundirse como solía hacerlo, y podía escuchar la voz del doctor David en mi cabeza de nuestra última sesión, recordándome que los límites no eran egoístas. Eran necesarios para la supervivencia. Borré el mensaje a la mitad sin escuchar el resto. Y no me sentí culpable por ello. No sentí la necesidad de devolverle la llamada y defenderme. O explicar de nuevo por qué estaba haciendo esto. La palabra había perdido su poder de alguna manera. Se había convertido solo en un sonido que ella hacía cuando no obtenía lo que quería, en lugar de ser la verdad sobre quién era yo. Busqué en mi cajón de cachivaches hasta que encontré el duplicado de la llave de su casa, la que había tenido desde los 16 años y que había seguido usando para entrar cada vez que mi mamá llamaba con alguna emergencia. El metal estaba cálido en mi mano mientras lo sostenía, pensando en todas las veces que había usado esta llave para llevarles el mandado o arreglar algo que estaba roto, o simplemente para ver si estaban bien. Encontré un sobre pequeño y una tarjeta. Y escribí un breve mensaje diciendo que pensaba que era mejor si nos tomábamos un espacio mientras todos se ajustaban al nuevo arreglo. Nada cruel o dramático, solo una declaración clara del límite que estaba estableciendo. Dejarlo en el buzón de camino al supermercado se sintió simbólico de una manera que no había esperado, como si estuviera devolviendo físicamente el peso de la responsabilidad que había estado cargando durante años. La llave hizo un pequeño tintineo al caer en el sobre, y me quedé allí un segundo con la mano en la tapa del buzón, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Beto llamó 2 días después, sonando genuinamente nervioso en lugar de con derecho, quizás por primera vez desde que éramos niños. Había conseguido la entrevista para el almacén y quería un consejo, su voz subiendo al final de sus frases como si realmente estuviera preguntando en lugar de exigir. Le dije que fuera honesto sobre su historial laboral, pero que se enfocara en lo que había aprendido de los trabajos que no habían funcionado, que hablara sobre cómo ahora buscaba estabilidad y estaba listo para comprometerse con algo a largo plazo. Escuchó sin interrumpir e hizo un par de preguntas de seguimiento que mostraban que realmente se lo estaba tomando en serio. Pude escuchar algo diferente en su voz, una madurez que no había estado allí antes, y me pregunté si tocar fondo finalmente le había dado la llamada de atención que necesitaba. Hablamos durante quizás 10 minutos sobre estrategias de entrevista y cómo era realmente el trabajo de almacén. Y cuando colgamos me sentí bien con la conversación, como si tal vez hubiera una versión de nuestra relación que pudiera existir sin que yo lo estuviera sacando constantemente del apuro. La compañía de servicios públicos me envió correos electrónicos de confirmación durante los días siguientes de que habían recibido solicitudes de transferencia tanto de mi mamá como de Beto para las diversas cuentas que había estado pagando. El proceso tomaría otra semana en completarse, todo el papeleo burocrático y los pasos de verificación, pero al menos estaba avanzando. Inicié sesión en cada cuenta y verifiqué que mis cancelaciones de pago automático todavía estaban programadas para el final del ciclo de facturación actual, revisando las fechas para asegurarme de que no habría superposición o confusión. Luego revisé y cambié todas mis contraseñas a cadenas aleatorias de letras y números que nunca adivinarían, guardándolas en un administrador de contraseñas para que no pudieran intentar reactivar nada sin mi conocimiento. Cada cuenta que aseguraba se sentía como otro cerrojo haciendo clic en su lugar, protegiendo los límites que había establecido y asegurándome de que no pudieran culparme o manipularme para volver a meterse en mi billetera. El saldo de mi cuenta bancaria se veía diferente ahora sin las deducciones automáticas programadas, y transferí una parte del dinero a mi cuenta de ahorro solo para ver cómo subía el número por una vez, en lugar de drenarse constantemente para cubrir sus emergencias. En mi segunda sesión de terapia con el Dr. David, me dio un diario en blanco y me pidió que escribiera momentos específicos de la infancia en los que me llamaron egoísta. Me senté allí en su consultorio con la pluma sobre el papel, pensando en cuando tenía 9 años en esa venta de garage. Escribí sobre ganar $100 pesos y ser obligada a darle $80 a Beto porque quedarme con mi propio dinero era egoísta. Luego recordé tener 12 años y sacar puras calificaciones de 10. Y mi mamá diciendo que era egoísta por no pasar mi tiempo de estudio dándole clases a Beto. Llené 3 páginas con recuerdos, cada uno siguiendo el mismo patrón que nunca antes había notado. Cada vez que me llamaban egoísta, en realidad yo tenía algo que ellos querían, no porque estuviera siendo egocéntrica o mala. El doctor David leyó mis anotaciones y asintió lentamente.
Luego me preguntó qué notaba sobre el patrón. Le dije que solo era egoísta cuando tenía dinero, buenas calificaciones, tiempo o cualquier otra cosa que pudieran quitarme. Él rodeó la palabra egoísta en cada página y escribió una pregunta al final preguntando qué significaba realmente la palabra versus cómo se usaba en mi contra. Caminando de regreso a mi carro después de la sesión, sentí que algo cambiaba en mi cerebro, como una pieza de rompecabezas que finalmente encajaba en su lugar después de años de estar atascada en el lugar equivocado. Mi teléfono vibró 2 días después con un mensaje de mi mamá. Había enviado una captura de pantalla de un aviso de servicios públicos vencido con las palabras «¿Esto es lo que querías?», escritas en mayúsculas en la parte superior. El aviso mostraba un monto vencido de $372 de electricidad, con una advertencia de corte fechada para la próxima semana. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto completo, sintiendo ese giro familiar en mi estómago sobre el que el Dr. David me había advertido. Lo llamó la respuesta condicionada, la culpa automática que se activaba cada vez que fabricaban una crisis. Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. Luego finalmente cerré el mensaje sin responder. La culpa se quedó allí en mi pecho como una roca, pero no envié dinero y no me disculpé. Volví al trabajo y me concentré en mi trabajo real en lugar de gestionar su emergencia. Diana me llamó esa tarde mientras organizaba archivos en mi escritorio. Me dijo que mi mamá finalmente había ido y firmado el plan de pago, aunque se había quejado durante toda la junta sobre estar en esa posición. La voz de Diana tenía esta cualidad seca y cansada que dejaba claro que había lidiado con inquilinos difíciles antes y no se estaba creyendo la historia de víctima de mi mamá. Dijo que mi mamá seguía tratando de culparme por forzarla a la pobreza, pero Diana simplemente había empujado el acuerdo de pago sobre el escritorio y le dijo que firmara o enfrentara los procedimientos de desalojo. Mi mamá firmó. Diana confirmó que todo el papeleo de transferencia de servicios públicos estaba en proceso y debería completarse en otra semana. Le agradecí por manejar todo profesionalmente y por mantenerme actualizada. Dijo que no había problema y que me enviaría la confirmación final una vez que todo estuviera completamente transferido fuera de mi nombre. Inicié sesión en mi cuenta bancaria y encontré el pago en depósito esperando, los $2 que había prometido para ayudar con su transición. Diana había confirmado que las firmas y las transferencias de servicios públicos avanzaban, así que escribí el cheque a la compañía de administración. Sentí mi mano pesada sosteniendo la pluma, como si el peso de 2 años estuviera presionando mis dedos mientras llenaba la cantidad. Este era el último dinero que les daría. El pago final en una larga línea de pagos que habían drenado mis ahorros y me habían mantenido viviendo en pequeño mientras ellos vivían cómodos. Firmé mi nombre en la parte inferior y metí el cheque en un sobre dirigido a la oficina de Diana. Dejarlo en el correo saliente del trabajo se sintió triste y liberador al mismo tiempo, como cerrar una puerta que había estado sosteniendo abierta durante demasiado tiempo. Beto me envió una foto 3 días después. Estaba parado en un almacén con un chaleco de seguridad amarillo brillante y botas de trabajo, luciendo cansado pero extrañamente orgulloso. El texto solo decía día 1 superado con un emoji de pulgar hacia arriba, sin solicitudes de dinero ni quejas sobre lo duro que era el trabajo. Hice zoom en la foto y noté que su rostro se veía diferente, más adulto de alguna manera, como si la realidad de tener que mantenerse a sí mismo lo hubiera hecho madurar en el buen sentido. Le respondí diciendo que estaba orgullosa de él y preguntando cómo le había ido. Respondió que fue duro y que le dolían los pies, pero que su supervisor dijo que hizo un buen trabajo. Intercambiamos algunos mensajes más sobre el trabajo y luego la conversación simplemente terminó de forma natural sin que él pidiera nada. Sentí una pequeña grieta formándose en el coraje que había estado sintiendo hacia él. No perdón exactamente, pero tal vez el comienzo de algo que eventualmente podría llegar allí. Mi mamá publicó algo en las redes sociales a la mañana siguiente. Lo vi cuando estaba desplazándome durante mi descanso para tomar café. Una publicación vaga sobre aprender quién es tu verdadera familia cuando los tiempos se ponen difíciles. No mencionó mi nombre, pero obviamente estaba dirigida a mí, escrita en ese tono pasivo-agresivo que usaba cuando quería simpatía sin ser demasiado específica. La publicación ya tenía 15 comentarios de familiares y amigos diciéndole que se mantuviera fuerte y preguntando qué había pasado. Sentí mi pulgar sobre el botón de respuesta, queriendo corregir la historia y decirles a todos la verdad sobre quién había estado pagando sus cuentas. Pero luego recordé lo que dijo el doctor David sobre que su narrativa no era mi responsabilidad de arreglar. Silencié sus cuentas en su lugar, bloqueando sus publicaciones de mi feed para no tener que verlas. Las personas que no conocían la historia completa podían creer lo que quisieran, y las personas que realmente importaban escucharían mi versión si fuera necesario. Los correos electrónicos de la compañía de servicios públicos comenzaron a llegar durante los días siguientes. Cada uno confirmaba que mi nombre había sido eliminado de una cuenta diferente, y la responsabilidad de facturación había sido transferida a mi mamá o a Beto. Recibí confirmaciones de electricidad, agua, gas, internet y el servicio de basura que había estado pagando sin que ellos siquiera supieran que existía.
Abrí cada correo electrónico y tomé capturas de pantalla, guardándolas en una carpeta en mi computadora etiquetada como Límites 2024. Eran mi prueba, mi documentación de que había cumplido con retirarme de sus situaciones financieras. Si alguien alguna vez cuestionaba lo que hice o no me comprometía a ayudar, tenía correos electrónicos de confirmación fechados que mostraban exactamente cuándo me detuve y exactamente lo que había estado pagando todo el tiempo. Una conocida de mi antiguo vecindario me contactó en privado más tarde esa semana. Había visto la vaga publicación de mi mamá en las redes sociales y quería ver si todo estaba bien con mi familia. Aprecié que me preguntara en privado en lugar de comentar públicamente y agregar al drama. Le di una breve explicación diciendo que los había estado ayudando financieramente por un tiempo, pero que ahora necesitaba concentrarme en mi propia estabilidad. Lo mantuve neutral y factual sin entrar en todos los detalles sobre ser llamada egoísta o los pagos secretos. Ella pareció entender y dijo que esperaba que las cosas salieran bien. Luego, la conversación terminó sin ningún juicio o presión para explicar más. La mayoría de la gente parece entenderlo cuando lo pongo de esa manera, que a veces tienes que cuidarte a ti mismo incluso cuando la familia necesita ayuda. Configuré una transferencia automática ese mismo día, programándola para pasar dinero de mi cuenta de cheques a la de ahorros con cada quincena. La cantidad era pequeña, solo $500 2 veces al mes. Pero era dinero que ahora me pertenecía a mí. Observé el saldo de la cuenta de ahorros durante las siguientes semanas, viéndolo crecer de una manera que nunca pudo cuando mantenía a 3 adultos con un solo ingreso. El número subió lentamente de $8 a $9 a $10 pesos, y aunque no era una cantidad enorme, se sentía masivo porque era mío. Etiqueté la cuenta como guardadito de emergencia en mi aplicación bancaria y sentí algo cercano al orgullo cada vez que la revisaba. Así es como se suponía que debían ser los ahorros. Dinero acumulándose para mis propias emergencias en lugar de drenarse constantemente para cubrir las de ellos. Beto me envió un mensaje de texto nuevamente aproximadamente un mes después de que comenzó el trabajo en el almacén. Preguntó si podíamos hablar sobre esa oportunidad de inversión nuevamente en unos meses, una vez que hubiera demostrado que podía mantener este trabajo. Leí el mensaje 3 veces, notando que se estaba poniendo condiciones a sí mismo en lugar de solo esperar ayuda inmediata como solía hacer. Dijo que quería demostrar que iba en serio con el trabajo antes de pedirme que invirtiera en su futuro. Le dije que podíamos retomar la conversación después de que hubiera estado empleado de manera constante durante 6 meses, dándole un plazo claro y un objetivo por el cual trabajar. Respondió diciendo que era justo y que me contactaría entonces. El intercambio se sintió diferente a todas las demás conversaciones que habíamos tenido sobre dinero, más como 2 adultos discutiendo un acuerdo de negocios que yo siendo chantajeada para sacarlo de otra crisis. 3 días después, sonó mi teléfono mientras estaba en mi escritorio revisando archivos de proyectos, y el identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí con un código de área local. Contesté asumiendo que era un proveedor o tal vez alguien de sistemas sobre la actualización y dije hola con mi voz profesional de trabajo. La voz de mi mamá llegó a través del altavoz antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, lanzándose directamente a cómo había estado tratando de localizarme, y que si no me importaba que ella estuviera batallando, y cómo podía simplemente abandonarlos así cuando más me necesitaban. Se me revolvió el estómago, pero recordé el consejo del Dr. David sobre la técnica del disco rayado y respiré antes de responder que entendía que estaba molesta pero que mi decisión era final. Ella siguió, hablando por encima de mí sobre los problemas de Beto y las cuentas acumulándose y lo egoísta que estaba siendo, y repetí la misma línea nuevamente, que entendía que estaba molesta, pero que mi decisión era final. Cambió de táctica y empezó a llorar, preguntando qué se suponía que debía hacer ahora, y lo dije una vez más con el mismo tono tranquilo, que entendía que estaba molesta, pero que mi decisión era final. El silencio de su lado duró quizás 5 segundos antes de que colgara sin decir otra palabra, y me quedé allí mirando la pantalla de mi computadora con el corazón latiendo rápido, pero también sintiéndome extrañamente orgullosa de haberlo hecho, de haber mantenido el límite sin dejarme arrastrar por su drama o sentir la necesidad de explicarme. Mi tercera sesión con el Dr. David fue un jueves por la noche después del trabajo, y llegué sintiéndome agotada por la llamada de mi mamá de principios de semana. Me pidió que hiciera un ejercicio en el que buscara la definición real de egoísta en el diccionario en mi teléfono y la leyera en voz alta, lo cual se sintió tonto hasta que lo hice y me di cuenta de que la definición era sobre estar preocupado solo por las propias necesidades sin tener en cuenta a los demás. El Dr. David me pidió que pensara en los últimos 2 años y si esa definición coincidía con lo que realmente había estado haciendo, y tuve que admitir que no, que había estado pensando en ellos constantemente y sacrificando mi propia estabilidad para mantenerlos a flote. Él presionó más y preguntó cómo llamaría esto en su lugar. Esto que había estado haciendo donde cuidaba de mí misma mientras aún proporcionaba un plan de transición razonable, y la palabra que me vino a la mente fue autopreservación. La diferencia me golpeó fuerte allí mismo en su consultorio con la iluminación suave y la caja de pañuelos en la mesa auxiliar, que cuidarme a mí misma no era egoísta en absoluto, era solo yo finalmente eligiendo sobrevivir en lugar de ahogarme lentamente mientras ellos me llamaban porquerías desde la orilla. El correo electrónico de Diana llegó un lunes por la mañana con el asunto actualización de pago, y lo abrí durante mi descanso para tomar café esperando malas noticias. Escribió con su tono profesional de administradora que mi mamá había realizado su primer pago bajo el plan,
aunque llegó 2 días después de la fecha de vencimiento y requirió una llamada de recordatorio para procesarlo. Diana agregó que mi mamá parecía estresada, pero estaba manejando los pagos apenas, y eso era técnicamente todo lo que importaba desde el punto de vista del cumplimiento del contrato. Leí el correo 2 veces y sentí esta extraña mezcla de alivio y algo más que no podía nombrar, tal vez validación de que el sistema estaba funcionando, que mi mamá realmente podía manejar esto sin mí, incluso si no era bonito o fácil. Estaba lográndolo sin mí, y ese era exactamente el punto de todo lo que había hecho. Demostrarnos a ambos que en realidad no me necesitaba para sobrevivir, solo que tenerme hacía más fácil evitar la responsabilidad. Me reuní con Alexia en la cafetería cerca de nuestra oficina el miércoles siguiente, y tomamos una mesa junto a la ventana donde el sol de la tarde hacía que todo se sintiera más cálido de lo que realmente estaba afuera. Me preguntó cómo estaba con todo, y comencé a contarle sobre la llamada de mi mamá y la sesión de terapia y el correo de Diana, exponiendo las últimas semanas como piezas de un rompecabezas sobre la mesa entre nosotras. Alexia escuchó con su atención habitual, y luego me interrumpió a mitad de la frase para señalar que ya no estaba hablando de ellos constantemente, que parecía más ligera, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Dejé de hablar y realmente lo pensé, dándome cuenta de que tenía razón, que la preocupación obsesiva que solía seguirme a todas partes había comenzado a desvanecerse en algo más manejable, más como preocupación por parientes lejanos que el pánico constante de ser responsable de la supervivencia de 3 adultos. Ella sonrió y dijo que se notaba en mi cara, en cómo me comportaba, y me sentí agradecida de tener a alguien que pudiera ver los cambios que yo no podía ver en mí misma todavía. El mensaje de Beto llegó un sábado por la tarde cuando estaba lavando la ropa e intentando disfrutar mi fin de semana sin pensar en el drama familiar por una vez. El mensaje era corto y directo, diciendo que había completado su primer mes completo en el almacén y acababa de recibir su primer cheque de pago real en más de un año, y adjuntó una foto del recibo de pago con los detalles personales borrosos pero el total visible. No pidió nada, ni puso excusas, ni trató de culparme para que respondiera. Solo compartió la pequeña victoria como si estuviera genuinamente orgulloso de sí mismo y quisiera que yo lo supiera. Le respondí felicitándolo y diciendo que ese tipo de consistencia era nuevo para él y que me alegraba verlo, manteniendo mi respuesta genuina pero breve. El intercambio se sintió diferente a todas las demás conversaciones que habíamos tenido sobre trabajo o dinero, más como 2 adultos reconociendo el esfuerzo y el progreso en lugar de que me pidieran que resolviera otra crisis o financiara otra empresa fallida. El correo electrónico de mi mamá llegó temprano el lunes por la mañana con solicitud final en mayúsculas en el asunto, y supe antes de abrirlo que esta era otra prueba para mis límites. Escribió que el cumpleaños de Beto se acercaba el próximo mes, y no podía permitirse comprarle una laptop ahora que pagaba todas las cuentas ella sola. Así que, ¿podría por favor hacer esta última cosa por él ya que estaba trabajando duro y merecía algo bonito? Lo leí una vez. Borré mi primer borrador de respuesta emocional. Y le escribí de vuelta simplemente que no proporcionaría regalos ni apoyo financiero más allá de lo que ya había dado durante el periodo de transición. Le sugerí que revisara programas locales de computadoras restauradas si Beto necesitaba una para solicitudes de empleo o tareas en línea, y mantuve el tono neutral e informativo en lugar de enojado o defensivo. Presionar enviar se sintió más fácil esta vez, como si estuviera mejorando en mantener la línea sin sentirme culpable por ello, o necesitar justificar mis decisiones con largas explicaciones. La carpeta compartida había estado en mi almacenamiento en la nube durante semanas, con el acceso de mi mamá y Beto aún activo, y finalmente decidí que era hora de cerrar ese capítulo por completo. Revoqué sus permisos de visualización primero, y luego redacté un correo electrónico final resumiendo todo en puntos claros. Lo que había pagado durante 2 años, lo que había proporcionado para la transición, y una simple declaración confirmando que todos los asuntos financieros futuros eran su responsabilidad únicamente. El correo electrónico me tomó 20 minutos escribirlo porque seguía agregando y eliminando explicaciones antes de darme cuenta de que ya no les debía explicaciones, solo hechos y límites. Adjunté un resumen final en PDF del historial de pagos para sus registros e hice clic en enviar, viendo cómo el correo desaparecía de mi bandeja de salida y sintiendo que literalmente estaba cerrando un libro y poniéndolo de nuevo en el estante donde pertenecía. Una vieja amiga de la familia llamada Judy me llamó esa noche, diciendo que había escuchado de mi mamá que los estaba abandonando en su momento de necesidad, y quería ver si todo estaba bien. Aprecié que llamara en privado en lugar de hacerlo un drama público, y le di una breve explicación sobre estar trabajando en algunos límites financieros familiares y necesitar concentrarme en mi propia estabilidad ahora. Lo mantuve factual sin entrar en detalles sobre ser llamada egoísta o los pagos secretos o la confrontación de cumpleaños, solo diciendo que los había estado ayudando financieramente por un tiempo pero no podía continuar indefinidamente. Judy pareció entender y dijo que esperaba que las cosas salieran bien para todos, y la conversación terminó sin ningún juicio o presión para explicar más, lo que se sintió como una pequeña victoria en mantener mi privacidad. Mientras seguía siendo respetuosa con las personas que se preocupaban, hice una reservación en un bonito restaurante italiano en el centro para el viernes por la noche, algo que no había hecho en meses porque siempre estaba preocupada por tener suficiente dinero guardado para su próxima emergencia, sentándome sola en una mesa con mantel blanco y servilletas de tela real. Pedí pasta con mariscos y una copa de vino,
y simplemente me permití disfrutar de la experiencia sin culpa ni ansiedad por el costo. La comida era buena y el ambiente tranquilo, y sentí esta pequeña paz comenzando a echar raíces en algún lugar de mi pecho, esta sensación de que tal vez realmente podría tener cosas bonitas y cuidarme a mí misma sin que el mundo se acabara o mi familia colapsara. Otros comensales charlaban a mi alrededor, y el mesero trajo pan fresco, y me di cuenta de que esto era lo que hacía la gente normal. Se daban un gusto a veces sin que fuera una crisis moral o una fuente de vergüenza. Mi siguiente sesión con el doctor David se centró en crear una estructura alrededor de los límites que había establecido, porque dijo que los límites necesitan más que solo intención. Necesitan sistemas reales para funcionar. Redactamos una política de comunicación clara juntos en su laptop, conmigo dando mi opinión y él escribiéndola en un documento que ambos pudiéramos consultar. La política establecía que revisaría una cuenta de correo electrónico específica a la que mi mamá y Beto tenían acceso exactamente 2 veces por semana, los martes y viernes, solo para emergencias genuinas, pero que estaba bloqueando su capacidad de llamarme o enviarme mensajes de texto directamente hasta que todos hubiéramos tenido más tiempo para ajustarnos al nuevo arreglo. El doctor David me ayudó a definir qué contaba como una emergencia genuina, escribiéndolo como emergencias médicas, emergencias de vivienda o problemas de seguridad inmediatos, y todo lo demás tendría que esperar a las revisiones programadas. Imprimimos 2 copias y firmé una para mis registros, y sentí que finalmente estaba construyendo algo sólido en lugar de solo reaccionar a cualquier crisis que viniera. Unos días después, abrí la cuenta de correo de emergencia durante mi revisión del martes, y encontré un mensaje de Beto con el asunto pidiendo ayuda. Había adjuntado su currículum y explicado que su supervisor del almacén mencionó que se abriría un puesto de líder de turno en unas pocas semanas, y quería postularse pero no estaba seguro de si su currículum era lo suficientemente bueno. Me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop y realmente leí lo que había escrito, notando que había enumerado su historial laboral honestamente, incluidas las lagunas, y pasé los siguientes 20 minutos agregando mejores verbos de acción a sus puntos, y sugiriendo que enfatizara su reciente historial de confiabilidad. Se sintió diferente ayudarlo de esta manera, como si le estuviera dando herramientas en lugar de solo entregarle dinero, y cuando presioné enviar con mis comentarios, no sentí ese peso familiar de resentimiento instalándose en mi pecho. A la mañana siguiente, me desperté y encontré 7 correos electrónicos de mi mamá en la cuenta de emergencia. Ninguno marcado como urgente, solo quejas sobre lo difícil que era todo ahora y cómo no podía creer que la estuviera haciendo batallar así. Leí el primero, hojeé los demás y envié una sola respuesta, recordándole la política de revisión 2 veces por semana, y que respondería a su próximo mensaje programado el viernes. Envió 3 correos electrónicos más esa tarde tratando de que respondiera, preguntando por qué estaba siendo tan fría. Pero no los abrí, solo los archivé y volví a trabajar en una fecha límite de un proyecto que había estado posponiendo. Mi cuarta sesión con el doctor David fue un jueves lluvioso y le estaba contando sobre la situación del correo electrónico con mi mamá cuando me detuvo a mitad de la frase y señaló algo que no había notado. Dijo que ya no me estaba disculpando cuando hablaba de mis límites, que los estaba declarando como hechos en lugar de pedir permiso o justificarlos, y me senté allí en su sofá dándome cuenta de que tenía razón. El cambio había ocurrido tan lentamente que no lo noté, pero al escucharme hablar sonaba más segura, más sólida, como si realmente creyera que tenía derecho a decir no sin tener que explicarme hasta la muerte. Esa noche, Diana me envió un correo electrónico de cortesía con una actualización de pago, y lo abrí esperando malas noticias, pero en su lugar encontré la confirmación de que mi mamá había realizado el pago de la renta de este mes a tiempo y ahora estaba al corriente en su cuenta. Me quedé mirando la pantalla sintiendo esta extraña mezcla de validación y tristeza que no podía nombrar, porque el sistema realmente estaba funcionando, se las estaban arreglando sin mí, pero también significaba que habían sido capaces de manejar esto todo el tiempo y simplemente eligieron no hacerlo. Guardé el correo electrónico en mi carpeta de límites y cerré mi laptop. Luego me preparé la cena en mi departamento silencioso donde nadie llamaba para pedir nada. El viernes por la tarde, me reuní con Alexia para almorzar en este lugar de sándwiches en el centro que habíamos querido probar durante meses. Y por primera vez en mucho tiempo, hablamos de cosas normales. Le conté sobre el proyecto en el que estaba trabajando en la oficina, esta complicada migración de base de datos que era frustrante pero interesante, y ella me contó sobre un libro que su club de lectura estaba leyendo y que podría gustarme. Discutimos mi idea de un viaje de fin de semana a la costa el próximo mes, solo 2 días de caminar por la playa y comer mariscos. Y ella me sonrió desde el otro lado de la mesa y dijo: ¿te ves diferente? Más ligera de alguna manera. Me dijo que estaba teniendo una vida de nuevo en lugar de solo manejar su crisis, y me di cuenta de cuánto espacio mental había sido consumido por preocuparme constantemente por su próxima emergencia, cuánto espacio tenía ahora para pensar en cosas que realmente quería hacer. La semana siguiente, Beto envió otro correo electrónico a través de la revisión programada, mencionando que había cumplido su segundo mes en el almacén, y su supervisor había comentado sobre su confiabilidad durante su reunión de equipo semanal. Era algo tan pequeño, apenas digno de mención, pero era la primera vez que recordaba que él recibiera comentarios positivos sobre su ética de trabajo de alguien, y le escribí de vuelta diciéndole que estaba orgullosa de él, porque genuinamente lo estaba. No pidió nada en ese correo.
No insinuó necesitar dinero o favores. Solo compartió la pequeña victoria como si tal vez estuviera empezando a entender que presentarse consistentemente era su propio tipo de logro. Estaba conduciendo al supermercado ese sábado en mi mismo carro confiable, el que mi mamá se había burlado de que conservara cuando publicó fotos de su fin de semana de spa. Y en lugar de sentirme avergonzada por ello, me sentí inteligente. Este carro estaba pagado. Funcionaba bien. El seguro era barato. Y no me había endeudado tratando de impresionar a personas que nunca se iban a impresionar de todos modos, que solo encontrarían algo más que criticar sin importar lo que hiciera. Me estacioné y me senté allí por un minuto, con las manos en el volante, sintiendo esta tranquila satisfacción por tomar decisiones prácticas que me servían a mí en lugar de actuar para una audiencia que solo se daba cuenta cuando dejaba de darles cosas. Mi mamá envió un intento más de chantaje emocional por correo el martes, hablando de cómo me estaba perdiendo las cenas familiares y los días festivos, cómo Beto preguntaba por mí, cómo no entendía por qué estaba siendo tan distante. Lo leí 2 veces, sentí ese viejo tirón familiar de disculparme y explicar y hacerla sentir mejor. Luego escribí de vuelta claramente que aún no estaba lista para reuniones familiares, y no sabía cuándo lo estaría. Le dije que tal vez algún día podríamos reconstruir algo, pero tenía que ser sobre una base de respeto mutuo, no de obligación financiera y no de insultos. Y si no podía entender eso, entonces necesitaríamos mantener nuestra distancia más tiempo. Su respuesta llegó en minutos, enojada y dolida, pero no interactué con ella. Solo la archivé y me recordé a mí misma que sus sentimientos sobre mis límites no eran mi responsabilidad de manejar. El jueves trajo otra prueba de límites cuando mi mamá intentó usar el correo electrónico de emergencia para algo que definitivamente no era una emergencia, quejándose de que su carro hacía un ruido extraño y preguntando si pensaba que debería llevarlo a un mecánico. Envié una aclaración final de la política de contacto de emergencia, explicándola en los términos más simples que pude. Solo crisis genuinas, definidas como emergencias médicas, emergencias de vivienda o problemas de seguridad inmediatos, y todo lo demás debía esperar a las revisiones 2 veces por semana los martes y viernes. Agregué que si no podía respetar ese límite, reduciría las revisiones a 1 vez por semana, y lo decía en serio. Había terminado de negociar sobre el marco básico que habíamos acordado. Habían pasado 2 meses desde esa confrontación de cumpleaños en su puerta, desde que vi sus rostros cambiar mientras se daban cuenta de que su hija egoísta había sido su salvavidas todo el tiempo, y estaba sentada en mi departamento un domingo por la mañana mirando mi creciente cuenta de ahorros. El número todavía era pequeño en comparación con lo que les había dado, pero estaba creciendo constantemente ahora. 100 pesos aquí, 200 allá, dinero que solía desaparecer en su fondo de crisis ahora estaba en una cuenta etiquetada para mi futuro. Mi calendario ya no estaba lleno de sus citas de emergencia. No más llamadas de pánico sobre facturas vencidas o solicitudes de última hora para cubrir algo que habían olvidado o presupuestar. Solo mis propios planes y mi propia vida tomando forma en los espacios que solían ocupar. Ahora estaban pagando sus propias cuentas. Beto estaba trabajando de manera constante. Y yo finalmente estaba construyendo algo que no estaba definido por su palabra egoísta, que no se medía por cuánto podía dar antes de romperme. Solo era alguien que aprendió que amar a tu familia no significa dejar que te desangren, que establecer límites no es cruel incluso cuando la gente lo llama así, y que cuidar de ti misma no es egoísta en absoluto. Es supervivencia. Así es como se desarrolló para mí. Pero ya sé que la sección de comentarios se va a dividir en esto. Déjenme saber de qué lado están, lo revisaré más tarde. Ustedes siempre hacen que la discusión sea mucho mejor.